Permítanme comenzar por hacerles notar lo que espero es ya obvio. El mundo está cambiando constantemente y todo en el mundo ha cambiado. Inclusive ha cambiado en muchas formas importantes y continúa cambiando de manera drástica y significativa. Aquí es donde comienzo y en gran parte, como lo verán más adelante, es también donde termino. Todo ha cambiado. Todo lo que hemos aprendido por medio de nuestra experiencia y nos han enseñado al ir creciendo ha cambiado. No solo es que estemos viviendo muchos cambios, esto debe ser obvio, sino que todo ha cambiado y para lograr éxito en el mundo actual tenemos que aprender nuevas formas de actuar. En las palabras de recientes y prominentes líderes de negocios, Paul Allaire, ex CEO de Xerox, dijo: estamos inmersos en una pelea sin reglas. Steve Case, de la empresa AOL, vamos a ver más confusión en el mundo de negocios durante la próxima década que en cualquier otra década de nuestra historia. Jack Welch, de General Electric, cuando la velocidad de cambio afuera excede la velocidad de cambio adentro, el final de su organización estará a la vista. Y yo agregaría que esta es la realidad en la mayoría de las organizaciones de hoy. Las empresas en todos los sectores, así como los gobiernos, están enfrentando más cambios y disrupción que nunca. Algunas personas se rehúsan a reconocer sus cambios y sus impactos, insisten a querer regresar a los tiempos pasados antes de estos cambios, mientras que otros reconocen las oportunidades que están presentes en los cambios y se motivan con los retos que estos cambios nos presentan. Permítanme describir esto con un breve repaso de la historia humana. Por decenas de miles de años, por lo menos 200,000 años, que representa solo una pequeña fracción del tiempo que tiene nuestro planeta, es casi toda nuestra historia humana. Sobrevivimos en lo que se conoció como una vida en cultura de cazadores y recolectores, es decir, sobrevivimos alimentándonos básicamente de lo que la naturaleza nos proveía, viviendo en pequeños grupos, ya que esto era todo lo que la caza y la recolección podía sustentar, y moviéndonos de un lugar a otro para perseguir las plantas y animales de nuestro medio ambiente. Esto continuó por alrededor de 100 a 200,000 años. Sin embargo, durante los últimos 10 a 20,000 años, más o menos, o hasta cerca de nuestros tiempos actuales, aprendimos a cultivar y cosechar nuestra comida, lo cual nos llevó a la posibilidad de vivir en grupos más grandes, en aldeas y pueblos de diferentes tamaños y formas, sustentadas por agricultura, cultivos y cosechas. Casi todos se dedicaban a la creación y preparación de alimentos. Y luego, hasta apenas hace 200 años, pudimos descubrir cómo crear y capturar energía y comenzamos a usar tecnología para reemplazar el esfuerzo humano como única opción de sobrevivencia. Por lo tanto, en una pequeña fracción de la historia humana, aproximadamente hace 300 y 500 años en Inglaterra y alrededor de 100 a 200 años en Estados Unidos y aún menos en muchos otros países, la revolución industrial reemplazó a los agricultores o trabajadores de fábrica. Sin embargo, a muchas personas les cuesta trabajo aceptar y entender lo que ha sucedido con los empleos de manufactura y extracción de minerales en esta evolución natural histórica que nos llevó de la agricultura a una nueva época de evolución del trabajo, de empleos de manufactura industriales a empleos de servicios y ahora de trabajo impulsado por la computación. Políticos y reporteros continuamente se preguntan qué le pasó a la agricultura y a la minería del carbón, a las fábricas y aún a muchos empleos tradicionales de servicios. Algunos han considerado que todo es resultado de una conspiración deliberada de tipo ideológico, pero la realidad es que esto se ha dado con un mismo patrón en todos los países del mundo, aunque con diferentes tiempos, pero todos en años recientes. Y en todos los casos, los que los humanos realizan para ganarse la vida ha evolucionado de actividades primordialmente agrícolas a primordialmente industriales, a primordialmente servicios y a primordialmente trabajo impulsado por tecnología, y ahora más intensamente hacia empleos de hospitalidad y cuidado de la salud. En un relativamente corto tiempo, de 200 a 300 años, la economía de casi todos los países ha pasado o ha iniciado esta evolución. No todos los países la han completado aún, y cada país parece estar sujeto a esta dinámica, aunque con tiempos distintos.
Pero el punto clave aquí es entender que estas transiciones no son causadas por ninguna conspiración, sino por el desarrollo de nuevas tecnologías. Y sí, es cierto, algunas personas pierden sus empleos, ya que las nuevas tecnologías requieren nuevas destrezas, pero en un periodo relativamente corto de tiempo, la fuerza de trabajo siempre se adapta y adquiere la educación y nuevas destrezas necesarias para los nuevos requerimientos de la economía. Y lo que es más importante y necesario entender y aceptar, todo esto está sucediendo mientras producimos más alimentos que nunca, fabricamos más bienes que nunca, innovamos más que nunca, y mientras hemos reducido la pobreza global al 15% de la siempre creciente población global. Y todo esto sucediendo mientras que cada nueva generación ha venido enfrentando múltiples nuevos retos y preocupaciones sociales. El mensaje de esta lección de historia aquí es reforzar el por qué considero que todos debemos enfocar nuestra atención hacia la naturaleza de los cambios globales. Por ello quiero orientar su atención ahora a este importante tema. En particular quiero hablarles acerca de las fuerzas o impulsores que han causado y siguen causando estos cambios globales. A lo largo del tiempo son múltiples las fuerzas o factores que contribuyen a cambios globales. Lo que quisiera aquí es describir lo que considero son las fuerzas más importantes y poderosas de cambio hoy en día. Estas son las fuerzas que todos los directores de empresas y agencias de gobierno necesitan evaluar respecto a su impacto en sus organizaciones, con objeto de desarrollar estrategias y acciones para combatir o tomar ventaja de las disrupciones que esos cambios causan. Para mis propósitos de esta presentación les describiré lo que creo son las 6 más importantes fuentes de cambio y disrupción global en la actualidad. La primera fuente de cambio y disrupción que quiero explicar es globalización y la creciente competencia global. El fenómeno de globalización comenzó a desarrollarse con intensidad en el siglo pasado y continúa creciendo en importancia ahora. Aunque el regreso al nacionalismo se ha convertido en un popular tema de política en años recientes, con esfuerzos para retirarse de tratados comerciales internacionales y compromisos globales en varios países desarrollados, la realidad continúa siendo de constante y creciente comercio y crecientes formas de vinculación internacional, proceso que ha generado elevados estándares de vida para millones, si es que no billones de personas. Hace algunos años el término BRIC fue creado para podernos referir más fácilmente al creciente tamaño e influencia de 4 economías en desarrollo en particular: Brasil, Rusia, India y China, todas las cuales tienen grandes poblaciones y crecientes economías. Brasil y Rusia han batallado en los últimos años, pero siguen teniendo enormes poblaciones e importantes economías. Y por supuesto, India y China se han convertido en potencias económicas globales, siendo China ahora la segunda economía más grande del mundo. Asimismo, durante los últimos años, el mayor crecimiento de economías nacionales y regionales ha ocurrido en el sureste de Asia, con un número de países intermedios en desarrollo, pero con economías con gran crecimiento, como por ejemplo Indonesia, Vietnam, Tailandia, Malasia, Taiwán, Filipinas y Singapur. También tenemos ahora muchas otras economías nacionales de tamaño intermedio que se están desarrollando rápidamente y que están contribuyendo a la expansión del PDG, tales como Sudáfrica, Nigeria y México, entre otras. Para apoyar aún más la importancia de la globalización, en 1950, Estados Unidos producía un poco más de la mitad, 53% del PDB global, y era sede de 75 de las 100 empresas más importantes a nivel global. Sin embargo, ahora en 2018, aunque la economía de Estados Unidos es todavía la más grande en el mundo, produce ya menos del 15% del Producto Doméstico Bruto Global y menos de 20 de las 100 firmas más importantes tienen su central en Estados Unidos, siendo el resto originarias de más de 30 otros países. En todos aspectos, nuestra economía es ahora global. Y la propiedad de las empresas es también global, con accionistas de prácticamente todos los países, como también es el caso de sus clientes. Por supuesto
que el comercio global ahora ya no es solo de las grandes corporaciones tampoco, sino que incluye también todo un contingente de firmas intermedias que vienen de todos lados. Por ejemplo, ¿tiene usted un sitio web? Si este es el caso, usted ya es global. Personas de cualquier parte del mundo pueden contactarlo y sin duda lo harán. Cuando Amazon fue creado originalmente sin haberse preparado para atender clientes fuera del país sede, Estados Unidos, repentinamente durante su primera semana de operación se vio frente a la necesidad de servir a clientes de por lo menos 45 países y ahora en 2018 sirve a clientes en todos los 195 países sobre el planeta. Por supuesto, además de estos casos, muchos nuevos negocios nacen globales. Todo esto refuerza la necesidad de participar y tener que manejar con los muchos cambios que surgen de esta primera de las fuerzas de cambio global. La segunda fuerza de cambio radical que quiero explicar a nivel global es el poder y resistencia de las actuales revoluciones tecnológicas y de comunicaciones. La estabilidad de las empresas en los años 1950 y 60 fue reemplazada por cambios drásticos impredecibles, siendo compradas, fusionadas o cerradas con cada vez mayor frecuencia un gran número de reconocidas firmas. La adaptabilidad y el espíritu emprendedor en aquel entonces se convirtieron en elementos claves para lograr y mantener éxito, y su importancia aumentó a medida que la proliferación de computadores software impulsó la ley de Moore, el concepto que el poder de proceso de los microchips se doblaría aproximadamente cada 2 años y el costo se reduciría a la mitad en todos los niveles de la economía mundial. Por ejemplo, esta revolución tecnológica permite a cualquier persona con una conexión de Internet a vincularse con billones de personas alrededor del mundo, compartiendo ideas y productos y servicios y aprendiendo uno de los otros. Nunca antes en la historia de la humanidad han estado tantas personas tan conectadas de tantas maneras y para tantos propósitos. Para ilustrar el poder de la ley de Moore, el actual CEO de Intel, Brian Krzanich, explica su impacto con este ejemplo. Si se compara el microchip Intel de primera generación de 1971 con el chip Intel más reciente en el mercado en 2018, el procesador de sexta generación Intel Core, veremos que el chip más reciente ofrece 3.500 veces mayor desempeño, es 90.000 veces más eficiente en energía y es alrededor de 60.000 veces menor en costo. Y todo este avance ha sucedido dentro de un periodo de 45 años. La tercera fuerza significativa de cambio global que quiero mencionar es el nuevo perfil democrático de los países. Por primera vez en la historia, las poblaciones de algunos países están envejeciendo rápidamente, inclusive comienzan a reducirse en tamaño, en razón de que más personas están muriendo por edad avanzada de las que están naciendo para sostener su población. Además, estos países ahora tienen más personas viejas que jóvenes por primera vez en su historia y tienen que enfrentar todos los problemas que esto crea para la sociedad, tales como pagar por la educación, vivienda, cuidado de la salud y atención a los ancianos. En muchas partes del mundo desarrollado existe ahora una escasez de mano de obra, al grado que muchas firmas están teniendo grandes problemas para encontrar a personal que tengan las destrezas que ellas requieren en sus sectores de negocio. En estos países, el grupo de edad entre 15 y 35 años, que es el nivel inicial de empleo o inicio de carrera, está disminuyendo. El de 45 a 65 años está creciendo, pero seguido carece de destreza y experiencia que exige la nueva tecnología. Por lo tanto, ahora tenemos más personas jubilándose arriba de los 65 años de edad de los que están entrando a la fuerza laboral. En Estados Unidos hay ahora 10.000 baby boomers nacidos entre 1945 y 64, el grupo demográfico más grande de todos, que se está jubilando y dejando la fuerza laboral todos los días. Esta dinámica demográfica ha creado una guerra global y competencia por el talento humano y a la vez ha creado una gran demanda por personal con nuevas destrezas, tales como las de servicios médicos y cuidado de la salud para los cada vez más adultos mayores, así como las de actividades de esparcimiento para mantener esta población de mayor edad con bienestar.
La siguiente fuerza de cambio global que quiero mencionar es el creciente conservadurismo político y social alrededor del mundo. Este sentimiento conservador nacionalista está cambiando la cara del gobierno en muchos países y está ejerciendo presión sobre el gobierno para reducir su rol en la economía, reduciendo en general su intervención vía la desregulación, bajando el gasto social y convirtiendo programas sociales, tales como la seguridad social, el cuidado de la salud, los seguros, las obras de infraestructura, parques públicos y terrenos nacionales, en programas privatizados no gubernamentales, apoyando el libre comercio, pero usando el mecanismo de tarifas proteccionistas para asegurar la equidad que ellos perciben debe existir entre nuestros países, y abriendo reservas y zonas territoriales antes protegidas a actividades de minería y perforación y otras formas de explotación que antes no se permitían bajo el espíritu de conservación del medio ambiente. Un componente adicional de este nuevo nacionalismo es el deseo de limitar la inmigración, que en un mundo con grandes conflictos continúa creciendo y ejerciendo presiones sobre empresas y países que muchos consideran no deseables. Y agregamos a esta lista de fuerzas de cambio global el creciente impacto de las sorpresas naturales globales, muchas de las cuales son causadas directamente por el calentamiento global, tales como la elevación del nivel de los mares, sequías prolongadas, reducción de reservas de aguas subterráneas y desaparición de glaciares, y grandes eventos naturales inesperados, más intensos de lo pronosticado y lo que se han visto antes y que en muchos casos se vinculan también al calentamiento global, incluyendo huracanes, tornados, tormentas gigantescas, grandes incendios, sismos y tsunamis. El costo de enfrentar estas consecuencias y desastres ha ya sobrepasado los recursos de muchos gobiernos y de empresas involucradas. Y dada la conectividad que tenemos ahora, cada vez más estos eventos tienen graves consecuencias globales que nos afectan a todos, a todas las organizaciones y a muchos gobiernos. Estas fuerzas de cambio global pueden parecer desalentadoras y no van a desaparecer. Las siguientes son ya algunas de sus consecuencias. Ya no hay ningún lugar para escondernos. Estas fuerzas nos afectan a todos y en todos lados. Estas están creando crecientes y constantes expectativas de lo que necesitamos hacer todos, tanto usted como todos los demás, y lo que es deseado ahora. Lo mejor en productos, servicios, desempeño, puede ahora venir y viene en la actualidad de cualquier lugar y de todas las partes del mundo. Veamos con mayor detalle esta dinámica y consecuencias. Bien, mencionamos constantes y crecientes expectativas. ¿De dónde vienen? Muchas personas desarrollan expectativas, por ejemplo, de lograr mejores empleos, mayores niveles de vida, porque están expuestos a estas cosas, ya sea por la experiencia de trabajar en otros países, que son millones, de viajar al extranjero, que son billones. Más de 1 billón de personas cruzan fronteras anualmente en avión ahora, bastantes más en automóvil, tren, barco y a pie, vía emigración forzada también o voluntaria, millones cada año en este caso, emigración por trabajo, escuela, por comunicación global, principalmente televisión, pero también increíble interacción a distancia vía redes sociales e internet, películas y música, y por el impacto y proliferación de las empresas multinacionales globales o MNS. La única ventaja competitiva viene ahora de una fuerza laboral altamente competente y productiva. Todas estas fuerzas de cambio nos han llevado a la creación de nuevas organizaciones, creadas para facilitar los cambios requeridos por todas estas nuevas expectativas. Sus características incluyen ser más planas, más pequeñas, sin fronteras, más vinculadas, más flexibles en tiempo, más ágiles, menos tangibles, más modulares, más en redes informales y totalmente interconectadas, sin jerarquías, más compactas y demás.
Y en términos del impacto sobre la naturaleza del empleo, el trabajo ha cambiado de empleos seguros de largo plazo a trabajos de corto plazo por proyectos que sirven a diferentes carreras y emprendimientos personales, exigiendo velocidad, complejidad, diversidad y una mentalidad global, o para algunos una renovada actitud nacionalista y local. Esta nueva realidad, que todo ha cambiado, sustenta ya todas nuestras actitudes y comportamientos, estemos conscientes o no de ello. Lo que espero lograr que ustedes reconozcan es que entender esto es la clave para poder actuar adecuadamente en nuestro caótico y disruptivo ambiente actual. Necesitamos ponerle toda nuestra pasión para hacer y aprender lo necesario de estos cambios para sobrevivir y salir adelante en esta nueva realidad globalizada. Esto exige ahora una devoción constante hacia el autodesarrollo, así como al desarrollo de todos a nuestro alrededor, al desarrollo de equipo, a la innovación y a la vinculación en red, ayudando a los demás y estando abierto a recibir ayuda. Muchas gracias.